nosotros queremos resignificar lo que es la educación en nuestro país y en el mundo, y qué es lo que está pasando, los cambios, a veces las críticas y también, bueno, las innovaciones que van de la mano. Hay muchas propuestas y también en esta oportunidad también homenajear a todos los maestros del país que hicieron grande a nuestra patria, que forjaron y marcaron el camino de tantos jóvenes. Nada mejor que un gran referente de nuestra ciudad y también, yo diría, del país, como Fernando Avendaño. Estuvimos hablando con él y esto nos decía. Estamos con el doctor Fernando Avendaño, docente e investigador de la Universidad de Rosario, de Humanidades, en el marco un poco de, bueno, referirnos a la educación y, bueno, homenajeando, hace muy pocos días fue el Día del Maestro. ¿Cómo vemos hoy la educación y cuáles son, digamos, los cambios que se han generado en este último tiempo? ¿Qué tal? Bienvenido, Fernando. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. Me siento muy complacido de poder participar. Si comparamos la educación en la época de Sarmiento, ya que estamos homenajeando el Día del Maestro, y la educación actual, sin duda Sarmiento planteaba una educación para un país que estaba en formación. En la época en que Sarmiento es presidente y desarrolla toda su campaña educativa, nosotros estábamos en un país en el cual teníamos territorio, en el cual teníamos el Estado, pero no teníamos la nación, es decir, no había cohesión entre la gente, entre los pobladores. En tanto, digamos, era un país que se había formado luego de guerras civiles y con inmigraciones externas, ¿no? El famoso dicho, somos hijos de los barcos. Entonces, había que lograr, digamos, una homogeneidad en la sociedad que nos reconociera como nación. Y ese es el proyecto educativo por el cual se crea la Escuela Argentina y por el cual además todavía pervive en la Escuela Argentina esta cuestión de izar la bandera, arriar la bandera, honrar a los próceres, etcétera, por esta búsqueda de identidad, ¿no? Una estructura educativa que todavía persiste como estructura educativa, pero que en este momento me parece que habría que repensarla, porque el sujeto de la educación de la época de Sarmiento no es el sujeto de la educación actual, ni siquiera es el sujeto de la educación de hace unos 20 años. Estamos nosotros en un momento en donde asisten a la escuela, a lo mejor por primera vez, hijos de familias que nunca habían ido a la escuela, es decir, que son primera generación. Por lo tanto, digamos, no hay en la educación, en esa familia, digamos, ese mandato familiar, como podía haber en las clases medias argentinas en su momento, de que la escuela era necesaria, digamos. Generalmente se asiste en función de cuestiones asistenciales o porque, digamos, se los obliga a ir a la escuela porque tienen determinado subsidio. O sea, no por el saber mismo lo que fue en aquel momento, ¿no? Hoy es por un emergente, es por una necesidad que están obligados. Y esa obligatoriedad es como que va desdibujando un poco el tema de la educación, del deber ser, de cómo debe tomar el sujeto del cual vos hablás como alguien que debe progresar y debe capacitarse. Sí, yo, digamos, lo que creo, digamos, es que justamente, y bienvenido sea el acceso de esos sectores a la educación, que se ha vuelto obligatoria, digamos, porque esto nos permitiría formar un país con gente con un determinado capital cultural, que en una sociedad del conocimiento es lo que se necesita. Ahora, lo que pasa es que no podemos seguir pensando para estas nuevas infancias y para estas nuevas juventudes que eran impensables en la época de Sarmiento y que eran impensables hace 20 o 30 años atrás, en una estructura escolar muy parecida a la pensada por Sarmiento y a la pensada hace 20 o 30 años atrás. Entonces, lo que me parece es que, digamos, como sistema educativo, como país, estamos en deuda, digamos, en pensar un sistema educativo, una estructura del sistema acorde, digamos, a estos nuevos sectores y a estas nuevas necesidades. Creo que esa es una deuda en este momento de la educación en la República Argentina. Y me parece, digamos, que lo que hay que pensar entonces es no una escuela como la que tenemos, sino una escuela para
que todos aprendan. Creo que es el gran desafío de la educación argentina en este momento. Y creo que es el gran desafío que tenemos los maestros, ya que estamos en momentos de celebración del Día del Maestro. Es decir, poder pensar el Estado y los maestros una escuela para que todos aprendan. Es decir, una estructura escolar con otras categorías, para otros sujetos, con otros criterios y sobre todo teniendo en cuenta que la escuela ya no ejerce el monopolio del saber. Hasta hace 20 o 30 años la escuela era la única agencia cultural en donde se iba a aprender. Hoy la escuela compite con otras agencias culturales. Hoy el docente es un mero investigador. Compite, digamos, por ejemplo, con los medios de comunicación, compite con otras organizaciones y a veces los medios de comunicación y las otras organizaciones son hasta detractores de lo que sucede en la escuela. Entonces, esto me parece que es una cuestión importante. Yo te voy a contar una anécdota clarísima, digamos, que revela justamente qué es lo que está pasando. Me encuentro con un chiquito de 4 años, hijo de un vecino, que estaba comiendo un yogur con cereales. Entonces le digo, ay Mati, le digo, ¿estás comiendo un yogur con cereales? Y sí, y me da una cátedra, dice, sí, hay que comer cereales porque los cereales son buenos para esto, para lo otro. Me daba toda una explicación acerca de las bondades nutritivas y beneficiosas de los cereales. Chiquito de 4 años. Y yo digo, qué bien, Mati, le digo, ¿eso lo aprendiste en el jardín? No, me dicen, en el Discovery Kids. Claro, ¿qué revela esto, digamos? Claro, revela que la escuela ya no tiene ese monopolio, digamos, de distribuir saber, que es la distribución de saber va por otros canales. Y eso también la escuela lo tiene que pensar, porque también es una deuda que la escuela tiene en relación a qué pasa con estas otras agencias y qué pasa con los medios y qué pasa con las tecnologías, que también son distribuidoras y legitimadoras de saberes. Y a veces, digamos, legitiman saberes que la escuela no considera saberes. Y también, como vos decías, pensarse a uno mismo qué está pasando para poder resignificar la figura del docente, que está tan devaluada, y en base a eso poder ver otras cuestiones que, si bien, como vos decís, compiten, pero también nosotros debemos ser un eje importante para poder formarlos y para que ellos también aprendan junto con nosotros. Sin duda, yo creo que la figura del docente es irreemplazable en el proceso socializador, o sea, no podríamos pensar una escuela sin maestros, no podríamos pensar una escuela en donde los chicos se sentaran frente a una pantalla y la pantalla les enseñara, porque con ese criterio en lugar de niños también tendríamos otras pantallitas y los niños en su casa de pantalla a pantalla, claro, digamos, con lo cual entonces desnaturalizaríamos lo que es el proceso socializador de la escuela. Pero digo, a ver, ¿qué se nos está pidiendo en este momento a los docentes? Que pensemos en otro niño, que pensemos en otro joven, que no es el prototipo de alumno que la escuela históricamente en la modernidad ha construido, ¿no? Entonces me parece que este es el desafío que la escuela tiene. Y este es el desafío que los maestros tenemos. O sea, pensar en otro sujeto educable que no es el sujeto al que estábamos acostumbrados a educar. Y no basta con decir, bueno, a ver, digamos, no es el sujeto que estamos acostumbrados a educar. Es decir, no basta con añorar, digamos, nostalgiosamente un alumno que ya no tenemos, porque lo único que hacemos con eso es seguir dando clases para un alumno que no existe. Entonces, en un cambio existente, porque es quedarnos en el tiempo. Sin duda, entonces me parece que esto es, digamos, lo que se nos está pidiendo a los maestros. Y entonces, bueno, si alguien me preguntara, ¿no? Bueno, ¿y qué es maestro ser hoy en día? ¿Qué es ser maestro hoy en día? ¿Qué es ser maestro hoy en día? Y yo diría, bueno, es alguien, digamos, que comprende a los distintos sujetos que tiene adelante, que no le da a todos lo mismo, que le da a cada uno lo que necesita, digamos, y que hace que todos los que van a la escuela aprendan. Porque muchas veces los problemas que los alumnos tienen no son problemas de aprendizaje. O sea, o casualidad, los que tienen dificultad para aprender a leer y escribir son los chicos de los sectores sociales más desfavorecidos. Entonces uno dice, bueno, claro, o sea, tienen problemas de aprendizaje, pero en realidad esos chicos manejan el dinero de una manera extraordinaria, mucho más que cualquier chico, digamos, de otra familia. Tiene que ver netamente con la experiencia y las necesidades de ese joven. Exactamente, entonces no hay ahí problemas de aprendizaje. ¿Qué es lo que hay?
problemas con el aprendizaje escolar. Entonces, digamos, la exigencia para los maestros de hoy en día es poner en cuestión nuestra propia práctica. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿A quién estamos, con quién estamos trabajando? Y esta es la cuestión importante. Y yo que rescato una frase de Paulo Freire, que es muy importante, porque Freire dice: el maestro no da clase a o para sus alumnos, el maestro da clase con sus alumnos. Entonces, y esto es sumamente importante porque no es un cambio de preposición simplemente, ni es un juego de palabras. El hecho de dar clase con es reconocer al otro en su identidad subjetiva, es reconocer qué necesidades tiene, es reconocer que seguramente no es el alumno que yo estoy esperando que sea, pero que es un alumno que tiene que aprender. Y me parece que esta es, la gran tarea que tiene la escuela en este momento. Como un reto, diría yo. Es un gran desafío, es un gran reto que la escuela tiene en este momento. Y creo que hay que pensar en otra escuela, La escuela no es el edificio con las paredes, con las aulas, con los bancos, con las pizarras, con las computadoras, con el Zoom. La escuela no es eso, digamos. O sea, eso es solo una parte. La escuela es una organización que tiene que hacer que sus alumnos aprendan. Y entonces me parece que hay que pensar otros espacios, o hay que dar otra mirada, otros espacios, otros agrupamientos de alumnos. El tiempo escolar es un tiempo administrativo, o sea, es un tiempo calendario. Hay que pensar en los tiempos subjetivos en los cuales, cada uno vive el tiempo. Hay que pensar en la escuela qué tiempo es el que se dedica a enseñar y a aprender. A veces cuando uno ve la jornada escolar, es poco el tiempo para enseñar y aprender y mucho tiempo que se dedican a otras cosas. Entonces se desnaturaliza, la escuela. Y la otra cuestión es, atender, porque los alumnos no son los que eran antes. Hablamos ahora de nuevas infancias y nuevas juventudes, tenemos que hablar también de nuevas alfabetizaciones. Y esta es en ese punto me quiero detener, vos que tocaste el tema. Se está ya difundiéndose bastante el tema de la lectoescritura, que el chico cada vez comienza a alfabetizarse antes de la edad escolar, ¿es así? Sí, claro, o sea, los chicos comienzan a alfabetizarse en la medida en que toman contacto con la lengua escrita que existe, en la sociedad, mucho antes de que el niño vaya a la escuela. Y si el niño es estimulado, es, animado a que tenga frecuentación lectoescritora, no espera tener un maestro ni tener 6 años para aprender a leer y escribir. Ahora eso también está cambiando, ¿no? Esas investigaciones, sí, esos informes que nosotros recibimos, es que cada vez con mayor precocidad el chico aprende de toda la influencia de los estímulos que recibe. Pero sin duda, y aprende con una lógica diferente a la lógica tradicional, ¿no? Porque los medios, que es donde el niño aprende, aunque no tenga computadora, de la televisión, del celular, etcétera, o sea, plantean otros modos de acceder a la información y a la lectura y a la escritura. Entonces, aprende de modos distintos a lo que después se le propone como aprendizaje en la escuela. Entonces se produce un gran desfasaje, ¿no? Porque, estos chicos que aprenden rápidamente a manejar una computadora desde que tienen 2 años, a manejar y a poner el CD o el DVD, en los aparatos sin saber leer y escribir, ni mucho menos sin haber leído ningún manual de instrucciones y con 2 y 3 años lo hacen, o sea, son chicos que desarrollan una serie de habilidades, una serie de capacidades, que después no se condicen con las estrategias con las que nosotros los adultos pretendemos enseñarles a leer y escribir, Entonces, ahí se producen grandes desfasajes y me parece, que esta idea de pensar estas nuevas alfabetizaciones supone ver cómo vinculamos desde muy temprano, sobre todo a los chicos de los sectores sociales más desfavorecidos, con la lectura y con la escritura. Porque sin duda, nuestros hijos, los hijos de los que hemos ido a la escuela y somos profesionales, nos han visto leer y escribir desde siempre, aunque más no sea, han visto cómo hacíamos una lista para ir al supermercado, han visto cómo consultábamos la guía de teléfono para buscar un número de teléfono, han visto cómo consultamos una agenda, cómo leemos el diario en papel.